En la relojería hay ciertas piezas que se convierten directamente en iconos. Y suelen tener algo en común, es que son precios inaccesibles para la gran mayoría de mortales, pero no es así con el Seiko SKX, un reloj que se ha convertido en todo un icono a precio muy bajo, así que quédate y vamos a descubrirlo juntos. Es un reloj sencillo, no busca ser un reloj aspiracional, busca ser lo que es, un diver de gama de entrada bien construido, robusto y que ofrece lo que tiene que ofrecer, ni más ni menos. Por no contar, no cuenta ni con remonte manual, ni con parada de segundero, ni cuenta con cristal de zafiro, ni mucho menos cuenta con índices aplicados. El Lumibright se ha aplicado directamente sobre el dial. ¿Lo hace esto peor reloj? Para nada, lo hace ser el reloj que quiere ser, ni más ni menos, no busca aparentar algo que no es. Y es que muchas veces eso en la relojería es lo ideal, no ser perfecto, sino ser imperfecto y quererse tal y como uno es. En la relojería no vale buscar el que mejores características técnicas tiene, ni el que más te puede dar, sino el que más te transmite. Y eso era algo que hacía perfectamente el Seiko SKX, un reloj brutal, económico, que se podía encontrar por menos de 200 euros y que te lo daba todo y era de una marca reconocida como Seiko. Algo alucinante. Así que vamos a ver este reloj en detalles. Antes que nada vamos a comentar las medidas de este reloj porque lo hace realmente cómodo para la gran mayoría de muñecas. Cuenta con un diámetro de 42,5 mm, una distancia entre asas de 22 mm, un log to log de 46 mm y una altura de 13,4 mm, algo que lo hace bastante cómodo y, como he comentado, que se asiente en casi todo tipo de muñecas, especialmente en las muñecas un poco más estrechitas. La comodidad también viene proporcionada por la corona a las 4, que a pesar de tener dos guardacoronas bastante prominentes, son muy cómodos debido a la posición en la que se encuentra. Esta no viene firmada, pero sí roscada, cuenta con dos posiciones. En la primera, si giramos hacia arriba, podemos cambiar el día de la semana, que viene en dos idiomas, en mi caso, árabe e inglés, y si giramos hacia abajo, avanzaremos el día del mes. La segunda posición nos permite cambiar la hora, pero como he comentado anteriormente, sin parada de segundero, y obviamente faltaría una tercera posición que sería para el remonte manual, que como he comentado, este calibre 7S26 no cuenta con tal funcionalidad. En el cristal nos podemos encontrar el característico cristal Harlex de Seiko, totalmente plano y con un borde biselado. Este cristal, para el que no lo conozca, es un punto intermedio entre el cristal mineral y el cristal de zafiro, mezclando un poco lo mejor de ambos. Justamente después nos encontramos con un insert de aluminio, en este caso con los característicos colores Pepsi, y con una perla de lumen a las 12, reglamentaria para la certificación como diver, y montado sobre un bisel de 120 clics. Pasando un poco más al interior nos encontramos un anillo con 60 marcas, acentuadas cada 5 minutos, y llegando al dial nos encontramos un dial plano, donde no sobresale ningún elemento. Los índices son simplemente puntos de Lumibright delimitados por pintura blanca, y todos tienen un tamaño considerable. Se ven interrumpidos las tres por una ventana de fecha, donde podremos ver el día del mes y de la semana. Debajo del índice de las 12 se ubica el logo de Seiko y la leyenda Automatic, ambos pintados en color blanco, y sobre las 6 se encuentra la inscripción en naranja de que se trata de un diver, es decir, que se ha certificado y ha cumplido con todas las condiciones para ser un reloj de buceo, y un poco más abajo nos indica que es un calibre que cuenta con 21 joyas. Se trata del 7S26, como he dicho anteriormente, un mecanismo propio de Seiko que late a 21.600 alternancias, o lo que es lo mismo, 3 Hz, y nos proporciona una reserva de marcha de alrededor de 45 horas. Un mecanismo fiable, sencillo y robusto, algo ideal para este tipo de relojes que no buscan ser más que un reloj herramienta. Volviendo al dial nos encontramos una inscripción entre las 6 y las 7 que no tienen todos los SKX, en este caso el mío sí cuenta con ella, y es que se trata de una versión destinada para el mercado japonés y por eso tenemos esta inscripción, a diferencia de si fuera el modelo K, que está destinado para el mercado internacional. Pasando a la parte de atrás del reloj nos encontramos con una trasera roscada y ciega, donde destaca la gran ola de Kanagawa, mítica en todos los relojes de buceo de la marca nipona, rodeada de la referencia y demás datos del reloj. Y aquí podemos ver que también los últimos eslabones del brazalete no son macizos, al igual que el cierre, que se trata de un cierre de chapita, algo muy mejorable y que yo mismo haré después de este vídeo, que será montarle un brazalete aftermarket de mucha más calidad y haciendo que el conjunto tenga la calidad y el equilibrio que para mí se merece. Como hemos podido ver, este reloj está lejísimo de ser perfecto. Pero es que hará igual, es que no todo el mundo busca la perfección. Este reloj probablemente ha sido el reloj de acceso a este maravilloso mundo de miles de personas. ¿Cuántas personas habrá sido su primer reloj mecánico? Porque si empezaste desde el 90 y largos hasta el 2020, este reloj fue un gran candidato como primer reloj. Costaba menos de 200 euros, era un diver robusto. Encima estaba bien terminado dentro de lo que cabe por esos precios. Y tenías también una posibilidad, que si algo no te gustaba, lo podías cambiar porque había muchas piezas para hacer modificaciones. Desde insert, biseles, cristales, diales, agujas,
y sobre todo brazalete, porque el brazalete que trae es de una calidad pésima, es de lo peor del reloj, pero le pones un brazalete con todos los eslabones macizos y un cierre mecanizado y el reloj queda de 10. El reloj pega un salto de calidad brutal, que es lo próximo que yo voy a hacer. Entonces quería mostrar el reloj como yo lo tenía durante todos estos años, y ahora ya que tengo más brazalete sí le voy a dar el cambio, porque este reloj lo he llevado con correas de piel, con caucho, con nato, con el brazalete que traía, pero ahora tengo ganas de llevarlo con un jubilé, y para eso no voy a buscarme un jubilé de Seiko, sino voy a buscarme un aftermarket que me aporte ese plus de calidad y que le dé ese plus al reloj en conjunto. ¿Y a ti qué te parece este reloj? Te invito a que dejes un comentario con qué te parece el SKX, qué te parece el SKX frente a los nuevos Seiko 5. ¿Te gustaría un vídeo en la comparativa? Si es así, lo traeré próximamente. Déjame en los comentarios, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.